Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues en este viernes, una semana después de que fue detenido el expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila. Humberto Moreira fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en España, bueno, pues por una investigación abierta en este país por el tema de blanqueo de capitales, organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho, según las definiciones que se dieron en su momento para hablar de esta captura, de esta detención. Ha pasado una semana y tal como estaba previsto, el juez Pedraz, Santiago Pedraz, que es el juez de la Audiencia Nacional, pues ha resuelto el día de hoy otorgar la libertad con medidas cautelares a este expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira. Para hablar de este tema, que tiene muchas aristas y que desde luego hemos seguido muy de cerca y lo seguiremos haciendo por sus alcances y sus implicaciones, hemos invitado nuevamente a nuestro colega periodista del Siglo de Torreón, Arturo González González, a quien le aprecio mucho que esté nuevamente en CNN. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenas noches a todo tu auditorio. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y está vía telefónica desde España nuestro colega periodista e investigador Manuel de Santiago Freda. Manuel, bueno, pues ha seguido evidentemente también todo este tema en los últimos días. Manuel, gracias por estar aquí para conversar del tema. Bienvenido. Gracias, Carmen. Buenas noches Arturo. Bueno, pues ahí estamos siguiendo lo que sucede con Humberto Moreira, un personaje muy polémico en México, un personaje que, bueno, pues está envuelto ahora en esta circunstancia y que en su momento estuvo envuelto en México con el escándalo de la megadeuda en Coahuila y otras derivaciones de las cuales hablaremos también esta noche. Pero para empezar, Manuel, con lo que ha habido en España, cuéntanos qué se sabe, qué se puede informar, dónde están las cosas. Así es, Carmen, pues este viernes el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, determinó ya la puesta en libertad del expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira. Sin embargo, el magistrado le impuso al político mexicano medidas cautelares, como por ejemplo el retiro del pasaporte y la obligación de permanecer en España hasta que su resolución sea firme. Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción española acusa a Moreira de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Carmen, el juez Pedraz entiende que Moreira presentó las facturas que respaldan las transferencias por 200,000 euros que realizó en 2013 desde México a España, que es el tema fundamentalmente en el país ibérico, los 200,000 euros. Esto, pues según la información que ha trascendido al momento e incluso según las declaraciones, obviamente, de su propia defensa. El exgobernador de Coahuila alegó que se trata de recursos de procedencia lícita que se enviaron a través de dos empresas de su propiedad, una de ellas Unipolares y la segunda negocios, asesorías, publicidad, y que este dinero se utilizó para financiar su estancia en Barcelona mientras cursó una maestría en la capital catalana. Para la Fiscalía Anticorrupción, el asunto pues no quedó totalmente aclarado, pues el político pudo utilizar estas empresas como pantalla para transferir esos recursos sin que su origen estuviese amparado necesariamente por actividades empresariales reales. Por esta razón, insistió sin éxito en solicitar la prisión incondicional para Moreira, porque además considera que hay un riesgo real de fuga del procesado. A partir de este momento que viene, bueno, la Fiscalía tiene entre 3 y 5 días para interponer un recurso ante salas superiores de la Audiencia Nacional, esto en contra del fallo del juez. Ayer el periódico El Español, que dirige el veterano periodista Pedro J. Ramírez, reveló que los investigadores de la policía y la Fiscalía creen que Moreira trabajaba a las órdenes del cártel de los Zetas y que el asesinato de su hijo José Eduardo en 2012 fue un ajuste de cuentas de este grupo delictivo al percatarse pues de que el político movía fondos sin su conocimiento. Según esta información, los investigadores tienen pruebas de reuniones entre Moreira y miembros de la dirigencia del cártel de los Zetas, Carmen. Bueno, lo que publica, como dices, el diario El Español, que ha recibido informaciones importantes de este proceso abierto. Además de eso, Manuel, el propio abogado, uno de los abogados de Moreira en España, Manuel Olé, defensor de Moreira, ha dicho a la prensa que el interrogatorio, que duró cerca de una hora, incluyó un cuestionamiento del propio juez Pedraz respecto a esta
presunta vinculación con el grupo delictivo de los Zetas. Lo ha negado categóricamente, pero el juez Pedraz tocó el tema y se lo preguntó, lo cual es un asunto importante. Se lo preguntó y según la información que también ha revelado el periódico El Español en una nota de Carlota Guindal, Moreira negó que tuviera cualquier relación con el cártel de los Zetas, como están señalando los investigadores, e incluso el diario cita fuentes presentes en el interrogatorio, no exclusivamente de la defensa. El exdirigente le llamó gentuza a los Zetas y lo relacionó directamente con la muerte de su hijo, Carmen. Con el asesinato de su hijo, un asunto trágico efectivamente que marcó la existencia de Moreira y bueno, también de su hermano, el gobernador actual, Rubén Moreira. Arturo González González, desde Coahuila mismo, con tu carácter de periodista e investigador de estos temas relacionados con Moreira, ¿qué puedes decirnos en este momento una vez que el juez Pedraz, tal como lo dice Manuel, pues ha resuelto otorgar esta libertad con medidas cautelares a Humberto Moreira? ¿Qué dices, Arturo, de todo esto? Bueno, yo creo que es muy importante, Carmen, esperar a que se dé el auto, se publique el auto de esta libertad para ver los detalles, y que es la forma en la cual el juez habla, digamos, entre comillas, y es como se pueden conocer los detalles de esta liberación, que, bueno, se espera que ya se esté dando en estos momentos o en las próximas horas, a más tardar, y que evidentemente, bueno, no implica hasta el momento, lo que sabemos, el fin del proceso. Simplemente es una etapa del proceso en la que el juez ha determinado que no es necesario que Humberto Moreira esté en prisión. Todavía faltan unos días para que se pueda apelar este recurso, además, bueno, de que la investigación va a continuar. No obstante, la defensa ha comentado, la defensa de Humberto Moreira, que ellos están confiando en el sobreseimiento del caso en virtud de que el juez habría dicho que no hay suficientes pruebas contra de Humberto Moreira respecto al caso de lavado de dinero. Habrá que revisar también de las otras acusaciones, porque son 4 las que originalmente se manejaron, que además de lavado de dinero es organización criminal, que ya mencionábamos, presunto vínculo de Humberto Moreira con el cártel de los Zetas, es el cohecho y es la malversación de recursos públicos. Del cohecho y de malversación no se ha dado más detalles, salvo únicamente la mención de que existe también este señalamiento, ¿no? Habrá que esperar, yo creo que todavía le queda este caso, evidentemente, y bueno, comentar también muy importante la reacción que ha generado acá en Coahuila esta decisión del juez, que, bueno, en algunos ha generado indignación, desilusión, podríamos llamarlo también así, pero también hay otro sector de la población que está contento porque se haya dado esta liberación. Es un poco de la polarización que genera el personaje de Humberto Moreira. Hay que estar muy al detalle de cómo se emite este auto y cómo sigue el proceso, Carmen. Sin duda, Arturo González González. Manlio Fabio Beltrones, el presidente nacional del PRI, hizo declaraciones a Televisa ayer hablando del tema y bueno, pues dice estar a la espera, con cautela y sin prestarse a especulaciones de lo que pueda pasar con que fue en su momento también presidente nacional del PRI. Así que bueno, después de la pausa, regresemos en esta conversación. Hay también el ingrediente a la mesa de los Estados Unidos. Aquí estamos viendo lo que pasa en España, pero también nos preguntamos cuánto conecta lo que pasa en España y lo que puede pasar en España en relación con lo que en Estados Unidos está ocurriendo sobre el tema Moreira. Y las personas relacionadas con Moreira bajo procesos judiciales en los Estados Unidos. Volvemos, les pregunto de eso y los escuchamos en un momento más. La triangulación de recursos supuestamente sustraídos de las arcas del estado de Coahuila para lavarlo e invertirlo en bienes y cuentas en Estados Unidos y en Bermudas. Eso lo conocemos.
En este acuerdo de culpabilidad, Rolando González Treviño incrimina indirectamente a Humberto Moreira, no lo menciona por su nombre, solamente dice que era gobernador de Coahuila en el momento en el que se construyó esta presunta red de corrupción. No, hasta el momento no se ha revelado otro acuerdo de culpabilidad en donde sí se menciona el nombre directamente, pero con el cargo y los tiempos es obvio que se refiere a Humberto Moreira. El acuerdo de culpabilidad de Javier Villarreal no se conoce porque fue sellado por las autoridades norteamericanas y hasta hoy no se ha dado a conocer. Yo creo que este es un dato muy importante y bueno, que también hasta ahorita las autoridades norteamericanas no han dicho absolutamente nada sobre el proceso que se sigue en España. Parecen estar expectantes a cómo se desarrollan. Entonces, ahí están estos casos. También hay otras confesiones, se ha detenido a otros empresarios, Guillermo Flores Cordero, que habría aportado pruebas también o testimonios en contra de funcionarios en Coahuila y de incluso de gobernadores en Tamaulipas, en donde se habla también de lavado de dinero por parte del narcotráfico utilizando a estos funcionarios. Eso también ya se ha revelado, ya se conoce. Y bueno, el panorama en general en Estados Unidos es ese, ¿no? Amablemente estuviste en CNN hablando de la detención de Moreira y junto contigo estuvo al aire la expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, en donde Dulce María decía algo que es categórico. Al final de cuentas estamos viendo cómo la omisión en México de una investigación en torno a los elementos que se han dado a conocer en los últimos años acerca de la manera en que se contrató aquella megadeuda y demás cuestiones que acabas de mencionar, bueno, genera una suspicacia monumental. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? ¿Por qué hay este manto protector o esta omisión investigativa desde México en torno a lo que hoy se sabe del asunto Moreira? Dejemos el tema en la deuda, dejemos el tema en las grandes lagunas, en las inconsistencias, hasta aritméticas que tú has documentado muy ampliamente, Arturo. Ese es uno de los grandes asuntos que desde México, desde luego, debemos estar discutiendo. En España ha abierto un asunto, en Estados Unidos en curso, y México, esa es la pregunta obligada. Que habiendo elementos sobrados, porque ya la mera falsificación de un diario oficial de un estado para acreditar una sesión del Congreso que autorizara un endeudamiento, ya hubiese ameritado una investigación a fondo sobre el asunto. Si además de ello ha habido una serie de documentados cuestionamientos sobre el destino de los cuantiosos recursos que salieron del presupuesto estatal y que no se sabe a ciencia cierta en qué se gastaron, bueno, pues estos serían elementos por sí para abrir una investigación. Pero si a esto le sumamos lo que ha estado pasando en los Estados Unidos, en razón de tanto del exgobernador interino como el extesorero o secretario de Finanzas del Estado, que tienen procesos en su contra, bueno, ya es otra severa llamada de atención. Definitivamente no, o sea, es la gran pregunta de qué pasa con esta investigación de lo ocurrido en Coahuila entre 2005 y 2011, años en los cuales gobernó Humberto Moreira y posteriormente el último año Jorge Torres López. Y comentaba también en esa intervención, Carmen, sobre este asunto que no deja de ser interesante, que en 2010, un año antes de que Humberto Moreira llegara a la presidencia nacional del PRI, se ejerció un presupuesto récord en desarrollo social y quien lo ejerció precisamente fue Jorge Torres López, que luego se convirtió en gobernador interino, y que de ese presupuesto récord que ronda los 13,000 millones de pesos, de los cuales 10,400 millones fueron para supuestamente programas sociales, la Auditoría Superior del Estado solo pudo confirmar el ejercicio y el destino de 14% de esos recursos, es decir, alrededor de 1,400 millones más o menos. No hay más datos de qué pasó con los 9,000 o 10,000 millones de pesos restantes. Lo mismo ocurre con las cuentas públicas entregadas por Jorge Torres López en 2011, en donde no se aclara el destino de estos 18,000 millones de pesos.
Y eso no es suficiente motivo ni para el gobierno de Coahuila actual, de Rubén Moreira, ni para el gobierno federal ha sido suficiente motivo para indagar qué pasó con esos recursos. Obviamente las incógnitas persisten, las grandes dudas sobre este ejercicio. Y el planteamiento también del vínculo posiblemente electoral venía por los tiempos en los cuales Humberto Moreira fue presidente nacional del PRI, que cuando él renuncia, obligado por el escándalo que se desató en diciembre de 2011, ya era Enrique Peña Nieto precandidato único a la presidencia de la República, ¿no? Entonces están ahí esos elementos, están esos faltantes, esas lagunas que después de tantos años no se han aclarado y parece que no hay voluntad para que se aclaren. Volvemos en un momento más con los dos. Bueno, entramos en la parte final, regresamos en este enlace que hacemos desde Ciudad de México a España, a Coahuila, el tema Moreira. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Arturo, Manuel, sobre este seguimiento del caso Moreira. Vamos a ver hasta dónde llegan las cosas con la Audiencia Nacional de España y con lo que está pasando también en los Estados Unidos. Nos quedamos, Manuel, para cerrar esta parte de la conversación, pues con el tema de los abogados de Moreira en España, particularmente el abogado Manuel Ollé, que bueno, pues se ha dicho, se ha publicado que es una persona cercana al muy prestigiado e influyente juez Baltasar Garzón. ¿Qué se sabe, qué se podría decir respecto a esta relación del abogado de Moreira en el entorno de la Audiencia Nacional de España? Así es, Carmen. Bueno, Manuel Ollé es un catedrático de la Universidad Antonio de Nebrija, muy respetado, especializado en derecho penal, y el vínculo con Garzón viene de la época en que el juez solicitó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet a España. Manuel Ollé colaboró con el juez Garzón en esa causa y posteriormente pues se ha destacado Ollé en causas tan importantes como la representación de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, pues ni más ni menos que en el juicio de Ricardo Miguel Cavallo y de Adolfo Scilingo, dos casos importantísimos, fundamentales, que tienen que ver con la tortura de la dictadura militar argentina y pues los asesinatos a discreción. El caso Cavallo, pues ampliamente conocido por empezar justamente en México. El abogado Manuel Ollé efectivamente es cercano a Baltasar Garzón y trascendió en los primeros momentos de la detención de Moreira, sobre todo a partir de la información que ha publicado el periódico El Español, que Moreira había solicitado precisamente la defensa de Baltasar Garzón, y ha recordado el periódico que además Garzón tuvo un papel fundamental en el estado de Coahuila, asesorando al gobierno para la elaboración de la ley de apoyo a las víctimas, y que en distintas ocasiones además Moreira y Garzón pues se habían reunido durante la presidencia del PRI por parte de Humberto Moreira. Nos vamos, Arturo. Manuel, ¿con qué te despides, Arturo, con todo este panorama? ¿Qué perspectiva ves al caso Moreira? Pues bueno, vemos una historia en tres tiempos y en tres sitios distintos, ¿no? Lo que ocurrió en Coahuila y en México cuando fue gobernador y presidente nacional del PRI, principalmente cuando fue gobernador, y bueno, lo que se ha venido investigando de esta presunta red de corrupción en Estados Unidos, y ahora, bueno, esta es nueva etapa de lo que vemos en España, de la detención, su liberación y bueno, el proceso que se le sigue. Son tres momentos, son tres espacios, y bien lo decías tú, Carmen, allá en España, bien o mal, hay una investigación, Estados Unidos tiene también su investigación, pero en México no hay ninguna. Pues ese es un gran tema, sin la menor duda, Arturo, bastante sugerente, porque en México no se ha abierto investigación al respecto del caso Moreira. Manuel, ¿con qué te despides? Se nos acabó el tiempo prácticamente. Carmen, es importante, como decía Arturo, conocer el auto del juez, sobre todo sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía. Es interesante saber lo que opina el juez de esto que existe en la investigación. En lo demás permanece el secreto del sumario porque hay más investigados. Y otro tema importante será
conocer la apelación que la propia Fiscalía haga de esta decisión del día de hoy del juez Santiago Pedraz. Son dos momentos a los que habrá que estar muy atentos para saber cómo se estará desarrollando este caso en los próximos días. Bueno, que la Fiscalía pueda apelar, desde luego, pero también puede apelar la defensa de Moreira por las medidas cautelares y por recogerle el pasaporte, tal vez. Las medidas cautelares son hasta que haya una resolución firme, es decir, hasta que en este caso la libertad es provisional, pero si la apelación no funciona o el auto considera que hay elementos para que se mantenga la libertad provisional, podría prolongarse este tema de la resolución final. Claro, bueno, entonces veremos lo que pasa con la Fiscalía y la propia defensa de Moreira, pues seguirá su propia ruta. A los dos, gracias, Arturo González y Manuel de Santiago, en esta conexión que hemos hecho Ciudad de México, Coahuila, Madrid. Seguiremos en comunicación, si me lo permiten, siguiendo de cerca este asunto relacionado con el expresidente nacional del PRI y exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira. Gracias, Manuel. Gracias, Arturo. A los dos, buenas noches. Gracias, Carmen. Buenas noches. Y a usted, gracias, que estuvo aquí en este programa. Pásela bien. Hasta mañana.